reflexión de esta mañana se llama El cuidado de Dios para las viudas. Y hermanos, podemos resumirlo de la siguiente forma. Hay una instrucción para Timoteo que tiene que corregir algunas cosas que están fallando aquí en esta iglesia de Éfeso, y es para que la iglesia pueda conducirse de manera correcta. A lo largo del capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, vimos claramente cómo los temas que son tratados ahí es lo concerniente a la iglesia y a la sana doctrina, a abrazar la sana doctrina. En el capítulo 2 revisamos lo concerniente a la oración por parte de la iglesia y la forma adecuada de vestir de las mujeres que son piadosas. Capítulo 3, revisamos cuáles son las características de los obispos y cuáles son las características de los diáconos que tenían que cumplir para ser diáconos. Capítulo 4, revisamos advertencia sobre los falsos maestros, sobre espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y ahora en el versículo 5, el apóstol Pablo nos va a enseñar las responsabilidades que tiene la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo, por supuesto, a cada uno de nosotros: pastores, servidores, congregantes, hermanos, hermanas en la fe cristiana. Y dentro de estas responsabilidades que tiene la iglesia, en los primeros versículos de este capítulo, le dice a Timoteo, a la gente mayor, a los hombres mayores, háblales como si fueran ellos tu padre. A las ancianas, a las mujeres mayores de edad, háblales como a una madre. A los jóvenes, háblales con amor. Y a partir de ese momento va a instruirnos el apóstol Pablo sobre un grupo de personas que están dentro de la iglesia, que son precisamente las viudas. Y vamos a ver cómo el Señor, en su gracia, en su misericordia, tiene cuidado de las viudas, que forman parte de nuestro contexto, forman parte de nuestra iglesia. Y justamente vamos a dar nuevamente lectura a nuestro pasaje de estudio. Por favor, leamos nuevamente esta primera carta a Timoteo, en el pasaje de estudio del día de hoy. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, del versículo 7 al versículo 13. Y te pido por favor, hermano, que tengas ahí un separador en tu Biblia con esta cita. Estaremos gran parte del tiempo profundizando y viendo a detalle todo lo que el Señor nos ha dicho a través de este pasaje bíblico. Leamos nuevamente, versículo 7. Ordena también estas cosas, para que sean irreprochables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista, solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Hermanos, inclinen su rostro y vamos a orar para que el Señor nos dé iluminación. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque si estamos aquí es porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Tú eres quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Señor, y en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú abras nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para poder comprender estas grandes enseñanzas, para poder entender lo que tú has ya mandado, Señor, a tu iglesia, para estar al servicio de las viudas, Padre, que nos compete a cada uno de nosotros, Señor, y Dios, que podamos aplicar todo esto en nuestra vida cotidiana con un único propósito, Señor: honrar tu santo nombre, darte a ti toda la gloria que mereces. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, hermanos, hoy con la ayuda de Dios vamos a llevar este
esta predicación con 3 puntos. El primer punto es las características de los verdaderos creyentes. Las características de los verdaderos creyentes. Punto número 2, las características de las viudas que debían ser puestas en la lista. Y punto número 3, las características de las viudas que no debían ser puestas en la lista. Y miren, hermanos, qué tan importante es este tema de las viudas para nuestro Dios, que solamente en el capítulo 5 de esta carta a Timoteo hay 14 versículos dedicados, relacionados a todo lo que tiene que ver con las viudas. 14 versículos, es decir, cerca del 60% de todos los versículos que componen este capítulo están dedicados a este tema de las viudas. 60%, 14 versículos en el capítulo 5. Y no nada más aquí, hermanos, podemos ver cuán interesado está Dios por el cuidado de las viudas, sino que hay muchos pasajes bíblicos. Por supuesto, por falta de tiempo no voy a poder profundizar en cada uno de ellos, pero sí los voy a citar a manera de ilustración para todos aquellos que están anotando y que después ustedes puedan estudiarlos, puedan ver con profundidad cómo el Señor tiene tanto cuidado de nuestras hermanas viudas. Y en una primer cita bíblica encontramos a la viuda de Sarepta. Ustedes se acordarán, es la viuda que hospeda a Elías y fue bendecida por Dios. Esta cita la encuentran en Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8, la viuda de Sarepta. Otra segunda ilustración, la viuda de Naín, la encontramos en Lucas 7, del 11 al 17, y es la viuda que pierde a su hijo, de la cual nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, tiene piedad de ella, tiene compasión de ella y resucita a su hijo. Siguiente ilustración, la pobre, Lucas 21, a partir del versículo 1, la viuda pobre que da todo lo que ella tenía como una ofrenda. Ana la profetisa, una viuda que había estado casada durante 7 años, y luego vivió como viuda durante 84 años, sirviendo en el templo y esperando la venida del Mesías. Qué gran ejemplo. Dorcas, Hechos 9, versículo 36, viuda conocida por sus buenas obras y su caridad. Las viudas que estaban en la iglesia de Jerusalén y que vemos en Hechos 6, que eran atendidas por los apóstoles para llevarles alimento, ¿recuerdan? Después los apóstoles, era tan pesada la carga que nombraron a otros diáconos para este ministerio, para este servicio. Y finalmente se cree que también Eunice y Loida, su abuela de Timoteo, posiblemente eran viudas, vivían solas, y nos dan un claro ejemplo, hermanos, de que son de grande bendición para nuestras vidas. ¿Qué enseñanzas tenemos en todas estas ilustraciones? Primero, la confianza que todas ellas ponen en Dios como su único Salvador y su única dependencia. Todas ellas tienen este mínimo común denominador. Han mostrado que confían plenamente en la providencia de Dios. Saben que no están solas, saben que hay un Dios que las escucha, saben que hay un Dios que les da cuidado y consuelo. Y miremos algo importante, ninguna de estas viudas que vemos en estos ejemplos bíblicos se victimizó, ninguna de ellas se atemorizó, todo lo contrario, lo que hicieron fue fortalecerse y tener consuelo. ¿En quién creen? En Dios, en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está muy interesado en la vida de las viudas. Acompáñame a leer Salmo 68:5. Salmo capítulo 68, versículo 5. Dice el Señor: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, hermanos, vemos aquí que el Señor está interesado claramente por la vida de nuestras viudas, porque sean atendidas. Y justamente nosotros, al ser iglesia, es parte del carácter que debemos de desarrollar con estas hermanas. Bien, entremos a nuestro pasaje de estudio. Versículo 7, le dice Pablo a Timoteo: ordena también estas cosas para que sean irreprochables.
ordena también estas cosas. ¿Qué cosas se está refiriendo el apóstol Pablo? Recordemos, Timoteo es un pastor, y Pablo le está diciendo a Timoteo, ordena cosas. ¿A quién le tiene que ordenar estas cosas? A la iglesia. Y en nuestro contexto actual, por supuesto, aplica plenamente. Es Dios hablándonos, es Dios dándonos este mandato que debemos de saber todos nosotros. ¿Qué son las cosas que le está pidiendo a Timoteo que ordene a la iglesia? Bien, para poder entender el pasaje, acompáñenme brevemente por un panorama del contexto de este versículo, si no, no vamos a poder comprender lo que sigue a continuación. Y es que en el versículo 3 de este mismo capítulo, 1 Timoteo 5:3, Pablo ya le había dicho a Timoteo, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y aquí en este solo versículo 2 veces menciona viudas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Por qué tuvo necesidad el apóstol Pablo de hacer esta afirmación de en verdad son viudas? ¿Será porque habrá viudas falsas? ¿Habrá falsas y habrá verdaderas? ¿O a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que en verdad son viudas? Y bien, hermano, una viuda, sabemos por definición, es aquella mujer que ha sufrido la pérdida de su marido, quedando sin sustento, quedando sin provisión. Pero entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con que honren a las viudas que verdaderamente son viudas? Bien, el apóstol Pablo lo que está haciendo es una separación entre las viudas que están solas, que no tienen nadie más que las acobije dentro de su núcleo familiar, y aquellas que sí tienen hijos que las puedan ayudar económicamente y en muchos otros ámbitos. Eso se ve en el versículo 4 del mismo capítulo 5. Fíjense lo que había dicho allí el apóstol Pablo: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos, es decir, los mismos hijos, los mismos nietos, que aprendan ellos a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Entonces aquí vemos este contraste en el versículo 4. Pero si tienen hijos, ya estamos hablando de otro sector de viudas. Las viudas que verdaderamente son viudas se está refiriendo a las que están solas, y hay viudas que sí tienen quien les puede estar apoyando. El versículo 5 de esta misma carta lo sigue confirmando. Dice el versículo 5, sin embargo, la que en verdad es viuda, nuevamente vuelve a decirlo el apóstol Pablo, se ha quedado sola. Primera característica. Son a las viudas que el apóstol Pablo nos está pidiendo que honremos, a las que verdaderamente están solas. Está haciendo esta diferencia claramente. Las que están solas, las que tienen hijos que les apoyen, nietos que les apoyen, y son a las que debemos de honrar. Sigue diciendo el versículo 5, segunda característica, no nada más están solas, sino que también tienen puesta su esperanza en Dios. Su esperanza está puesta en Dios. Y tercera característica, están continuamente con súplicas y oraciones. Y dice aquí el texto, de noche y de día. Esta es una viuda entregada a Dios, una viuda que confía en Dios, que nunca cae en desesperación. Por el contrario, su dependencia está completamente en Él, y que sabe que así como el Señor alimenta a las aves, así como el Señor viste a los lirios del campo, de la misma manera, cuánto más no tendrá cuidado el Señor por sus hijas. Y esto, hermanos, lo sabe, y por eso está orando constantemente con toda súplica y con toda oración. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Todo esto ya lo vieron ustedes el domingo pasado. Solamente estoy dando un contexto para entrar en nuestro pasaje de estudio. Y obviamente aquí ya hay un tercer grupo de viudas, las que viven desenfrenadamente. Y dice el apóstol Pablo, aún viviendo, está muerta. Es decir, espiritualmente está muerta. Tres grupos de viudas: las que están solas, las que sí tienen nietos, hijos que pueden apoyarlas, y las que están viviendo en los placeres desenfrenados. Ahí es, hermano, donde justamente entra nuestro pasaje de estudio. Ordena estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que ha dicho el apóstol Pablo a partir del versículo 3 y hasta el versículo 6 que llevamos aquí. Ordena estas cosas a la iglesia, porque lo tenemos que hacer. ¿Qué son esas cosas? Honra a las viudas que verdaderamente son viudas.
el primer concepto. Y ¿es bueno esto delante de Dios? ¿Honrar a estas viudas? Por supuesto que sí, porque son hermanas, son parte de la iglesia y nosotros, siendo familia, hermanos, tenemos que abrazarlas, tenemos que apoyarlas. El Señor cuida de ellas y lo hace providencialmente a través de su iglesia, a través de todos nosotros. No es una responsabilidad exclusivamente del pastor. No es una actividad exclusivamente de los diáconos o de los servidores, es una responsabilidad de todos los que formamos parte de la iglesia del Señor. Y hay un propósito aparte por la que el Señor dice, ordena estas cosas, y ese propósito es para que sean irreprochables. Para poder ser irreprochables cada uno de nosotros, tenemos que ser parte del cuidado para las viudas. Tenemos que estar constantemente involucrados, hermanos, en ver las necesidades de las viudas que están dentro de la iglesia. Ahora, sabemos que ser irreprochable no es un sinónimo de perfecto, no es un sinónimo de que nunca vamos a pecar, porque desafortunadamente mientras estemos en este cuerpo aún no glorificado, tendemos al pecado, pero no me vayan a malinterpretar, no quiere decir que esto nos da una carta abierta para pecar libremente, de manera con libre albedrío, ¿verdad? Decir, bueno, pues entonces, como no tengo un cuerpo no glorificado, pues entonces puedo pecar, puedo ver cosas inmorales, puedo estar cometiendo tal fechoría, porque pues no tengo un cuerpo glorificado. No, hermano, de ninguna manera el que no tengamos un cuerpo aún glorificado es permisivo para que podamos estar pecando. Ser irreprochable quiere decir simplemente no hay algo de lo cual se le pueda reprochar a una persona. Imaginen a un hermano, a una hermana de la iglesia que vive una vida honesta, sale a trabajar, es ordenada, es responsable, es respetuosa con la comunidad, es respetuosa dentro de la iglesia, no se presta para chismes, no está murmurando, no está calumniando, no participa en cosas malas, administra muy bien sus recursos y se llega a equivocar, claro que sí, y llega a pecar, y claro, hay niveles de pecado, porque tú sabes, como dice Santiago, sabiendo hacer lo bueno, si no lo haces, ya estás pecando. Pero ¿sabes qué pasa con una persona irreprochable? Reconoce sus errores, reconoce cuando peca, y ¿sabes qué hace? Se arrepiente y corrige, y está buscando en todo momento agradarle a Dios y poner en práctica los estatutos de Dios, y por eso están orando constantemente de día y de noche buscando la dirección del Señor. Eso significa ser irreprochable, no estar libre de pecado, sino estar constantemente buscando una santidad que le agrade a Dios, fuera de reproche alguno. No da ningún motivo para ser acusado, para ser señalado, ni fuera ni dentro de la iglesia, en ningún momento. Entonces, hermanos, tenemos esa responsabilidad para ser irreprochables, de ver por nuestras viudas. Gracias a Dios que en Vida Nueva para el Mundo tenemos el ministerio del granero abundante. Gracias a Dios por todos esos hermanos y hermanas que cada domingo traen despensas para que puedan ser de bendición para hermanas viudas, y claro, no nada más para hermanas viudas que verdaderamente son viudas, como dice aquí el texto, sino también para otras hermanas y hermanos que están en necesidad. Muchas gracias a Dios por sus vidas, que el Señor les siga bendiciendo grandemente para que podamos aportar y apoyar a nuestras hermanas. Y si tú, hermano, hermana, no has traído despensa para el granero abundante por alguna situación, tus oraciones aportan mucho. Tus oraciones pueden ayudar mucho. Recuerda, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos diferentes dones. Y si no te permite tu circunstancia en este momento traer algún artículo de despensa, tus oraciones son relevantes, son importantes. Tenemos que estar involucrados, hermanos. Debemos de ser empáticos con lo que están atravesando nuestras hermanas. Gracias a Dios por sus vidas. Versículo número 8. Recuerden, estamos ahorita en el punto 1, características del verdadero creyente. Características del verdadero creyente, y parte de esa característica del verdadero creyente es honrar a las viudas para ser irreprochable. Versículo 8.
Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nota por un momento el versículo 8 y el versículo 4. Hay un contraste ahí claramente. En el versículo 4, que hace rato vimos como parte del contexto, Pablo había dicho, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. Y aquí en el versículo 8 dice, pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y son peores que un incrédulo. Entonces, eso nos atañe a cada uno de nosotros, hermanos. Si en nuestra familia, si en nuestra casa hay una viuda, estamos con el deber, con la responsabilidad de poder honrarlos, de poder honrarlas. ¿Qué tan importante es esto para Dios, hermanos? Que uno de los mandamientos dice claramente, honrarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es honrar? ¿Qué podemos definir por honrar? Honrar es simplemente reconocer la dignidad de alguien, mostrar respeto, dar valor, tratar con estima a una persona, en este caso a nuestros padres. Y déjame decirte algo, honrar a alguien, honrar a nuestros padres, no termina en nuestra etapa de niños o de adolescentes o de jóvenes cuando estamos tratando de obedecer a nuestros papás. No termina ahí esta etapa, porque alguien puede decir, bueno, yo honro a mis padres obedeciéndolos, tengo 15 años, tengo 8 años, y es la manera en que honro a mis padres, pero no nada más se limita a eso. Honrar a nuestros padres implica también honrarlos cuando nosotros ya salimos de la casa, salimos de ese núcleo familiar, ya estamos trabajando, nuestros padres han entrado a un estado de vejez, mayores de edad, y entonces es nuestra responsabilidad, hermanos, poderlos honrar a ellos de manera económica. También tenemos que ver por ellos de manera económica. Por eso lo que acaba de decir el apóstol Pablo, si alguien no ve por los suyos, es peor que un incrédulo. Estamos obligados y es necesario simplemente por amor. Recuerda aquellos momentos cuando eras niño, cuando eras niña, seguro muchos de nosotros lo recordamos. Nuestro papá hace un gran esfuerzo por trabajar, por darnos todo lo necesario, porque no nos faltara nada. Que de aquellos momentos donde a lo mejor muchas veces ni nos enteramos, pero nuestra propia mamá dejaba de comer para darle a sus hijos, porque lo que quieren es vernos contentos, vernos sanos, vernos bien. Y cuando ellos llegan a la vejez, ¿no sería correcto honrarlos, ver por ellos, cuidarlos? Si tenemos una madre viuda, ¿no sería correcto estar viendo y supliendo sus necesidades? Claro que sí, es correcto y es bíblico. Y es lo que el apóstol Pablo está animando a que haga la iglesia. Es un deber, es una responsabilidad, es amor al prójimo, es amor a nuestros propios padres. Y además ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento con propósito, porque dice para que tus días se alarguen. Entonces, jóvenes, hijos, hijas que en este momento están escuchando, es de gran bendición para sus vidas cuando honran a sus padres. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tus días sean prolongados en esta tierra? Honra a tu padre, honra a tu madre. Eso es bueno, es agradable para Dios. Y qué triste y qué difícil al mismo tiempo cuando nos enteramos de que en la actualidad no nada más no honran a los padres, no nada más no obedecen a los padres, sino que además les mienten, viven con ellos, les están quitando, tienen 35, 40 años, no trabajan, están adentro de su casa, están pidiendo a la mamá que les den de comer porque tienen hambre. Algunos otros se casan, van con el nieto y le están pidiendo a la mamá, al papá que mantenga a él, a la mujer y a los nietos. Y me estoy yendo a algo muy suavecito, porque hay muchos casos, hermanos, donde me he enterado, lo sé, de hijos que maltratan a los padres, los llegan a golpear incluso. Imagínense eso, un hombre, un hijo que está golpeando a su padre.
que llega a golpear a su madre, que la llega a aventar, y pasa en la actualidad, eso y más. Hay quien asesina a sus padres. En Estados Unidos constantemente vemos noticias de eso. Sacó una pistola, mató a la mamá, mató al papá, por lo que haya sido. Qué tristeza. Algunos otros lo que están buscando es el momento idóneo para sacar a los papás de la propia casa de los papás y ellos quedarse con todo. ¿A dónde nos lleva el pecado? ¿A dónde nos lleva la maldad? Y la Biblia nos dice, no, tú tienes que honrar, tienes que apoyar, tienes que estar buscando la manera de ser compasivo con tus padres, con tu madre, y no ver a tus papás como una carga social. Una viuda, hermano, no es una carga social para la iglesia, no es una carga social para ninguno de nosotros. Estamos obligados a proveer alimento, ropa, a proveer necesidades, a tener un apoyo espiritual con ellos, moral, incluirlas como parte de la comunidad, incluirlas dentro de la iglesia. Si tienes una mamá que es viuda, si tienes un papá, tienes que predicar el evangelio si es que no se han convertido. Eso también es parte de la honra, ser obedientes y ver por ellos. Y sigue diciendo el versículo 8, entonces, quien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ya hay aquí dos conceptos, para los suyos y especialmente para los de su casa. Es decir, hay dos núcleos aquí que el apóstol Pablo está marcando. Los suyos puede estarse relacionando con personas cercanas a nosotros. Incluye familia que tal vez no vive en nuestra casa, pero son familia. Incluye hermanos en la fe cristiana, sí, porque está parte de mi núcleo, de los suyos. Y luego por eso el apóstol Pablo es enfático en decir, especialmente para los de tu casa, los que viven contigo. Si no lo haces, dice el texto, ha negado la fe. Es decir, con tu testimonio, con tu actitud, lo que estás diciendo es, no soy cristiano, no creo en Dios, no tengo temor de Dios, no me importa, no lo estoy haciendo. Y dice el texto, vas a ser peor que un incrédulo. Y es que un incrédulo lo podemos ver en dos perspectivas. Un incrédulo puede tratar muy mal a sus papás, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice, te estás viendo peor que él. O desde la perspectiva que un incrédulo, aún sin tener temor de Dios, sí ve por sus padres, porque hay un compromiso moral. Hay personas que no son cristianas y tienen un gran respeto por su papá, por su mamá. Si un cristiano no hace eso, ahí es donde dice el apóstol Pablo, eres peor que ellos. Estás actuando peor que ellos. En este primer punto, hermanos, entonces hay dos cosas que tenemos que aprender. Debemos de apoyar a las viudas que verdaderamente son viudas para ser irreprensibles como iglesia, ¿sí? Y debemos proveer a los de nuestra casa, a los suyos. Punto número 2, características de las viudas que podían ser puestas en la lista. Dice el versículo 9, que la viuda sea puesta en la lista solo si es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Algunos han pensado en este punto, que cuando dice el apóstol Pablo, que la viuda sea puesta en la lista, no menor de 60 años, algunos teólogos estudiosos han pensado que se están refiriendo a las viudas que merecen tener despensa por parte de la iglesia o apoyo de la iglesia, tanto económico como espiritual. Pero no puede ser esto porque en los versículos previos que vimos en el contexto, el apóstol Pablo ha dicho claramente, honra a las viudas que verdaderamente son viudas, y dio 3 características. ¿Recuerdan? Primera característica, tenían que estar solas. Segunda característica, tenían que depender completamente de Dios. Y tercera característica, tenían que estar orando y suplicando de noche y de día. Jamás mencionó el apóstol Pablo en aquel punto, oye, y la edad es importante, que tengan más de 60 años. Nunca lo dijo. Aquí lo que debemos de entender en este pasaje, hermanos, es que hay un ministerio. Estamos hablando de esta iglesia, de este tiempo con el apóstol Pablo. Hay un ministerio donde las mujeres se consagraban para servir al Señor. Se consagraban para servirle a Él en diferentes actividades. Y el apóstol Pablo por eso dice
que no sean menores de 60 años. Por historiadores como Policarpo, Tertuliano, entre muchos otros, que vivieron en el siglo II, en el año 180 después de Cristo, sabemos que había un ministerio especial justamente para este tipo de mujeres con estas características, y no debe de sernos desconocido para nadie de nosotros, puesto que en Tito 2, acompáñame a leer Tito capítulo 2, versículo 3. Aquí en este pasaje bíblico lo que vamos a encontrar son algunas actividades que debían ser hechas por las ancianas, por las mujeres mayores. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, la palabra del Señor dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Las ancianas, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Y aquí está la actividad para las que estaban ellas encargadas: que enseñen lo bueno. Versículo 4, para que puedan instruir a las jóvenes. Hay una actividad para las ancianas de la iglesia: que enseñen lo bueno y que puedan instruir a las que son más jóvenes. ¿A qué las deben de enseñar? Lo sigue diciendo ahí el versículo 4, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la misma palabra de Dios nos da un ejemplo de las actividades que podían hacer estas ancianas, y para eso se inscribían en la lista. Esa es la razón por la que se inscribían en la lista. Son viudas. El apóstol Pablo lo acaba de decir. Pero las viudas que son mayores de 60 años son las que había que enlistar. ¿Enlistar para qué? Para el ministerio de la iglesia. Se requieren mujeres maduras para hacer esto. Y ahí mismo el versículo 9 dice: habiendo sido la esposa de un solo marido. Y habiendo sido la esposa de un solo marido, no descarta a aquellas viudas que se llegaron a casar por segunda vez. En el contexto, en el entendido de este pasaje, lo que está hablando es que una mujer que está casada con alguien debe de ser fiel, debe mostrar pureza en todos los aspectos, debe de estar viviendo constantemente en amor, en una pureza moral y también espiritual, siendo pulcra, dando buen testimonio de lo que está haciendo. No podremos decir que solamente tenía que haber estado casado en toda su vida con un solo marido. ¿Por qué? Porque más adelante de esta misma carta, de este mismo capítulo, incluso del capítulo 5, Pablo va a decir que las más jóvenes se casen de nuevo, las que hayan enviudado. Pero eso ya lo veremos más adelante. Por esa razón es que aquí no están excluidas para este ministerio las que se volvieron a casar por alguna razón. Simplemente tienen que cumplir con varios requisitos. Uno de ellos, ser una esposa fiel. A eso se refiere esposa de un solo marido. Una esposa fiel, recatada, pulcra. Versículo 10. Esa mujer que también podía ser enlistada, además de haber sido mujer de un solo marido, dice el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Y cuando hablamos de tener testimonio de buenas obras, podemos hacer referencia a muchas cosas. Podemos hacer referencias a dar buenas limosnas, a llevar juguetes a los niños y muchísimas actividades, ¿verdad?, que pueden englobar el hacer buenas obras. Pero el apóstol Pablo nos va a dar una serie de características, 5 características de hecho, de lo que es en este entorno, en este contexto con las viudas, de hacer buenas obras. Y nos lo va a decir el mismo texto, el mismo versículo 10. Primera característica: si ha criado hijos. Es parte de ese testimonio de las buenas obras. Si ha criado hijos. Y fíjate la palabra criado, no dice engendrado, porque esto incluye a sus propios hijos, pero también incluye a hijos que pudo haber ella criado de otras personas por alguna circunstancia. Llegaron a ella los crió, y entonces es una mujer que cría hijos. ¿En qué creen? En el temor del Señor. Que les están enseñando constantemente a esos hijos el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y están día y noche criando hijos y enseñándoles a ser unos hombres de bien, temerosos de Dios, creyentes de Dios que nos sustenta en absolutamente todo. La siguiente característica mostrada ahí en el 10: si ha mostrado hospitalidad a extraños. Si ha mostrado hospitalidad a extraños. ¿Qué significa eso? Bien, en aquellos tiempos, ustedes lo podrán deducir claramente, no había Marriott, no había Holiday Inn, no había Camino Real. Los forasteros, las personas que venían a predicar la palabra de Dios de otros lugares, simplemente recorrían grandes caminos y buscaban moradas para poder descansar. Y entonces estas mujeres que daban testimonio de buenas obras abrían las puertas de su casa para recibir a estas personas. Eso habla de un buen testimonio. Hoy en día, aplicación para la iglesia, para las hermanas de hoy, esto lo podemos transmitir de la siguiente manera: abren las puertas de sus hogares para hermanos, hermanas en la fe, para que puedan ser hospedados. Abren sus hogares para tener discipulados. Abren sus hogares para que haya enseñanza dentro de su casa, para que haya estudios bíblicos. Tal vez no abren las puertas de su casa de igual manera que lo hacían en aquel momento para pasar la noche y darles de cenar y todo, aunque se puede, claro que sí, para hermanos en la fe, pero también pueden abrir las puertas de su casa para dar estudios, para el servicio del Señor. La casa que el Señor nos ha dado es de Él, nos permite estar viviendo ahí. ¿Por qué no abrirla para los hermanos? ¿Por qué no abrir nuestros hogares para que sea de bendición para la iglesia? Característica número 3 del testimonio de buenas obras. Mismo versículo 10. Si ha lavado los pies de los santos. En aquella época se acostumbraba, imagínense, no había carreteras, no había freeways, no había tantas calles empedradas, pavimentadas. Gran parte de la región es completamente, o era completamente árida, desierto, y el estar caminando tantas millas, tantos kilómetros, pues lo que provocaba es que trajeran los pies sucios, hinchados de tanto caminar, lastimados de tanto caminar. Y entonces era una práctica común que pudieran lavar los pies de los santos. Muy probablemente esto se hacía con la supervisión de alguien más, porque es una mujer la que está haciendo esto a alguien que viene de fuera, y bajo la supervisión de algún otro miembro de la familia hace un lavado de pies. ¿Sabes cómo qué? Como un punto de humildad, como un punto de servicio, como un punto de bienvenida a las personas que lo necesitaban. Hoy para nosotros, en una aplicación contextual actual, hermanas, simplemente esto es mostrar una actitud de humildad y de servicio para las personas que lo necesitan. Nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo, ¿recuerdan? Lavó los pies de sus discípulos, mostrando así una actitud de humildad y de servicio. Esto nos anima, hermanos, para que nosotros podamos ser de igual manera humildes y estar al servicio de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Característica número 4, se ha ayudado a los afligidos. Todas estas mujeres que tenían que ser enlistadas tenían que tener estas características que forman parte del testimonio de las buenas obras. ¿Cómo ayudas a los afligidos? ¿Quiénes son los afligidos? Cualquier persona que está pasando por una situación difícil. Esa situación difícil las podemos desglosar en muchos conceptos, en muchos ámbitos. Puede ser social, puede ser emocional, puede ser por un estatus de enfermedad, puede ser por un problema económico, por un conflicto espiritual. Hay tantas cosas que hoy en día es fácil que aflijan a las personas, y entonces una característica de estas viudas con buen testimonio es estar ahí con los afligidos. Se preocupan por ellos, llevan despensa, las van a visitar a los hospitales, a sus casas cuando están caídas otras hermanas por enfermedad, por alguna crisis emocional. Siguiente característica y última del versículo 10: si se ha consagrado a toda buena obra. Consagrar significa apartarse,
significa estar dispuesto a hacer solamente una cosa, y en este caso es consagrada a toda buena obra. Son las características de las viudas que debían ser puestas en estas listas, y ya dijimos para qué, no para que les dieran despensa, sino para una actividad ministerial. Se consagraban ellas a Dios, y por eso el apóstol Pablo decía, tienen que tener estas características, no menores de 60, más todo lo que hemos enumerado. Punto número 3. Características de las viudas que no debían ser puestas en esa lista. Dice el versículo 11, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo que a viudas más jóvenes no las ponga? Eso es lo que significa rehusar. No las pongas, no las anotes, no las inscribas en esa lista. Y hay una razón que nos dice el mismo pasaje bíblico. Porque cuando sienten deseos carnales o sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar. Es decir, aquí en este punto ya no estarán cumpliendo con las características que vimos en el versículo 10, que hayan criado hijos, que hayan sido hospitalarias, que hayan lavado los pies, que hayan servido de apoyo a los afligidos y que estén dedicadas a buenas obras. ¿Por qué? Porque para empezar son muy jóvenes. Imagínense, en aquel momento se casaban las niñas jovencitas, 17, 18, 20 años estaban casadas, los hombres igual. Imagínense una viuda de 25 años, de 28 años. Y entonces, con ese dolor que trae la viuda de haber perdido a su esposo joven, de haber vivido tan pocos años de casada, ¿qué pasa si busca refugio en la iglesia para ser apoyada y quiere enlistarse para estar en el servicio ministerial? Dice Pablo, hay un riesgo. ¿Por qué? Porque va a sentir en algún momento, debido a su inmadurez, debido a su edad, deseos de casarse. No está diciendo aquí el apóstol Pablo que tener deseos de casarse es malo, Está diciendo, ¿sí?, que hay un compromiso para servirle a Dios, pero que los mismos deseos carnales pueden llevar a esta persona, a esta mujer viuda joven, a salirse, a desertar de lo que ya había dicho. Por estos dos factores, sienten deseos sensuales y esos mismos deseos sensuales las llevan a casarse. ¿Qué tan importante, hermanos, es el servicio al Señor? Eran muy cuidadosos para esto. Si alguien se dedicaba a servir al Señor, si alguien se consagraba a ciertas actividades ministeriales, tenían que cumplirlas. Y entonces lo que vemos aquí es esa misericordia de Dios que está cuidando de esas viudas, de no aceptarlas en la lista, porque Dios sabe que en algún momento pueden caer, pueden romper con esa promesa de dedicarse al Señor. ¿Por qué? Por los mismos deseos carnales que las llevan a casarse. Por eso es que el versículo 12 dice, incurriendo así en condenación. Y esto es lo que nos confirma todo lo que he estado diciendo, que se trata de una lista para el servicio ministerial, porque el versículo 12 dice, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Cuál promesa anterior? La de dedicarse justamente al ministerio, siendo viuda. Si era una viuda joven, que podían poner en la lista, por su inmadurez, ya lo dijimos, podía ser un voto hacia Dios, hacia la iglesia, de consagrarse al servicio, pero por los deseos sensuales puede abandonar su promesa anterior. Es lo que nos está diciendo aquí el texto, y así caer en condenación. Ahora, pregunta, ¿caer en condenación? ¿En condenación de quién? ¿En la condenación de Dios? ¿Dios nos condena? No hay ningún pecado, hermano, si nos arrepentimos, que el Señor no pueda perdonar. Entonces no está hablando aquí de una condenación de Dios, está hablando de una condenación de la propia conciencia de aquella mujer joven que pudo haber hecho un voto ministerial para entregarse al Señor, para consagrarse al Señor, y posteriormente, por sus deseos sensuales, se casa y rompe esa promesa. Y la condenación, ¿dónde viene? Que tu conciencia, que tu corazón te está acusando constantemente de prometí esto al Señor,
y no lo cumplí. Terminé casándome y ahora no tengo tiempo para las actividades ministeriales porque tengo que dedicar tiempo para mi esposo. ¿Se dan cuenta? Es lo que el Señor está cuidando de las viudas, tanto de las que verdaderamente son viudas para entrar al ministerio, como de aquellas que son jóvenes. No es el momento para ellas en este contexto, en el contexto que estamos estudiando, y por eso dice aquí el apóstol Pablo: abandona su promesa anterior. Esta es la interpretación más clara, hermanos, para poder argumentar y con toda firmeza hacer énfasis en que estos versículos, estas características aplican para viudas que querían servir y no para todas las viudas que querían apoyo de la iglesia o de despensa. Muchas veces nos vamos con esta finta de que todas las viudas deben de ser una carga para la iglesia y la iglesia debe de mantenerlas, la iglesia debe de apoyarlas con despensa, y no es así. Ya lo estuvimos revisando. Hay que apoyar a las viudas que verdaderamente son viudas. Entonces, la primera razón, para ir resumiendo, por la que dice el apóstol Pablo a las jóvenes: no las pongas en la lista. Primera razón es porque pueden abandonar su primer promesa, su primer compromiso con el Señor. Segunda razón, nos la va a decir el versículo 13. Además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, y hablando de cosas que no son dignas. ¿Qué es ser ocioso? ¿Qué significa ser ocioso? Y como alguien dijo en una entrevista: en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Pero ocioso es justamente no trabajar, no asumir responsabilidades, dejar la vida sin dirección. Y cuando está alguna persona en este momento de ocio, lo único que estás haciendo, ¿sabes qué es? Abriendo puertas para el pecado. Entonces aprenden a estar ociosas y eso abre puertas para el pecado. No estás haciendo nada y la mente está buscando constantemente qué debemos de estar haciendo, y normalmente ahí están metidas las personas que están en tiempos ociosos, en el TikTok, en el Instagram, en tantas cosas que no son productivas. En lugar de estar orando, en lugar de estar leyendo la Biblia, en lugar de consagrarse a Dios, al ministerio, en lugar de estar apoyando las actividades ministeriales. Ese es el ocio. El ocio no es igual al descanso. Descansar es válido, lo necesita el cuerpo. Debemos reposar, claro que sí, pero ser ocioso implica no tener prioridades de nada. Evitas el trabajo, evitas el servicio, buscas entretenimiento, buscas otras cosas que son completamente improductivas. Hablas demasiado cuando estás en tiempos de ocio, no tienes nada que hacer, y la lengua es peligrosa. Por eso dice el apóstol Pablo: se entremeten es la palabra, en cosas que no. Eso es lo que significa el ocio. Y entonces, hermanos, a manera de conclusión, hemos visto que el Señor tiene cuidado de las viudas, claro que sí, y lo hace a través de su iglesia. Cada uno de nosotros, tú hermana, joven, hermano, adulto, que me estás escuchando, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener cuidado por las viudas de la iglesia. Tenemos la responsabilidad de abrazarlas, de apoyarlas, de involucrarnos en sus necesidades, porque somos parte de la iglesia, y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: para que sean irreprensibles, hónralas. Algunos de nosotros podemos tener una mamá que es viuda, y es nuestra obligación ver por ellas. Es nuestra obligación amar a las hermanas que están en esa condición. Y aquellas viudas que mencionaba el apóstol Pablo, que están dando un testimonio de que no son hijas de Dios, que están simplemente haciendo lo malo, también nos debemos de involucrar. ¿Y sabes cómo? Predicándoles el evangelio, para que puedan venir a Cristo, para que puedan encontrar esa esperanza que tú y yo tenemos, para que puedan depender de Dios y para que sepan que el Señor les ama y que el Señor tiene cuidado de ellas. Esa es nuestra misión como iglesia, hermano. Antes de orar,
me gustaría que se ponga de pie aquellas hermanas, si hay entre nosotros hermanas viudas, que se pongan de pie. Queremos orar por ustedes, queremos decirles que no están solas, que tienen aquí hermanos, hermanas que les aman, que estamos dispuestos para apoyarles. Gracias a Dios por sus vidas, gracias por las que se están poniendo de pie. Y también me gustaría invitar a aquellas hermanas, mujeres, que tal vez no son viudas, pero que se sienten solas, que se sienten desamparadas. Pónganse de pie, porque queremos también, hermanas, decirles: el Señor les ama. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes. El Señor les ama grandemente y somos su familia. Y me gustaría hacer algo muy rápido. Pasen por favor aquí al frente, y si nos acompañan nuestras coordinadoras, para que podamos orar por ellas. Pasen de este lado, por favor. Ahí en algún punto donde les indiquen nuestras hermanas decanes. Muy bien, ahí. Y coordinadoras, si nos ayudan a orar por todas ellas. Gracias a Dios por sus vidas. El resto de los hermanos, tomemos en cuenta la aflicción de nuestras hermanas. A lo mejor muchos de nosotros estamos enterados de cuánto necesitan de amor, de cuánto necesitan de nuestros apapachos, de nuestro consuelo, darles una palabra de aliento, orar por ellas, apoyarlas, y que el Señor siga haciendo su obra en la vida de todas esas hermanas. Gracias a Dios por todas ustedes y en la vida de todos nosotros. Por favor, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, por recordarnos a través de tu palabra, Señor, cómo es el carácter que quieres que cada uno de nosotros desarrollemos, Señor. A ninguno de nosotros nos exime, Dios, el estar participando en las necesidades de todas estas hermanas, Señor, que están aquí, Señor, dando testimonio ante la iglesia y delante de ti, Señor, de que se han sentido descobijadas, desamparadas, de que hay necesidad en sus corazones, Señor, en sus vidas, de que tú las bendigas. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Señor, te rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tú les des paz, Señor, que ellas puedan saber, Señor, y sentir, Padre, que no están solas, que tú has prometido no dejarlas, no desampararlas, Señor. Y por más que la situación se pueda ver difícil, Dios, así como nos has ejemplificado a través de tu palabra, como has tenido misericordia de todas las viudas, Señor, que vimos en los ejemplos de esta predicación, de la misma manera, Señor, yo sé que tú tienes piedad de todas ellas, Señor. Dales fortaleza, Señor, dales consuelo, dales paz, dales gozo. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Dios, descienda sobre de ellas, Señor, que viene de ti. Ayúdanos, Dios, al resto de nosotros, para que podamos, Señor, ser partícipes, instrumentos tuyos útiles, Señor, para poder bendecir a cada una de estas hermanas, ya sea viudas o que se sienten simplemente solas y desesperadas. Obra en ellas, Señor, obra en nosotros, porque yo sé que esto es agradable delante de ti, Señor. Gracias, gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. En tus manos estamos, Dios, y ponemos nuestras vidas, Señor, a tu disposición para seguirte sirviendo, para seguirte honrando, Señor, sabiendo que tú vas a hacer mucho más, Dios, de lo que no te hemos sabido pedir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, cuídense mucho. Y si pueden darle unas palabras de aliento a las hermanas terminando el servicio, será de mucha bendición. Que Dios les guarde, cuídense mucho.